it every day and ain't gon' stop. They said I wouldn't make it to the top. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el primer episodio de este podcast. Les presento a Wessler. Él es un conocido mío, nos conocimos en la Universidad 2. Sí. Apenas llevamos menos de un año tal vez de conocernos, ¿va? Menos de un año. De como unos, ¿qué? 6 meses aproximadamente. Como 7 meses. Como 7 meses nos tocó trabajar proyectos en la universidad y en ese proceso lo conocí un poco más a fondo y también me di cuenta que tenía una parte muy similar a lo que a muchas personas en realidad del ámbito empresarial tenemos, que es esa parte de querer salir adelante, esa parte de querer hacer proyectos, de querer levantar empresa, de querer hacer negocio. Entonces, justo por eso estás hoy aquí, porque tenés esas, bueno, más que tener esas habilidades, creo que tenés ese carácter de líder, ¿va? Una parte que te quiero preguntar, hoy en día, ¿cuántos negocios, digamos, tenés y a qué se dedican? Ok, de momento tengo lo que es, se puede decir, una área de imprenta, se puede decir, que es como una extensión. Tengo una importadora de artículos de Estados Unidos. Tengo una inmobiliaria. Wow, qué loco. Sí, fíjate, tengo una inmobiliaria y tengo un emprendimiento que ahorita está en desarrollo. Que es sorpresa. Que es sorpresa. Y tengo el emprendimiento de una agencia publicitaria por parte de tu servidor. Entonces, de momento, si podemos hacer recuentos, son como 5 emprendimientos, casi 6. Quisiera pues que me contaras primero y que te presentaras, porque pues no sé cómo presentarte, como empresario, licenciado, dirías, o cosas así. Sí, ¿Cómo te presentarías en tu caso? Sí, pues bueno, primero que todo, muchas gracias. Es un gusto pues estar acá con David. Pues relativamente, pues mi nombre es Wessler. Se puede decir que soy un comerciante de 25 años de edad. Por una parte, por la otra parte se puede decir que soy un publicista también. Literalmente yo me caracterizo en muchas de las áreas, pero creo que una de las más importantes para mí y que a lo largo de mi trayecto de vida me represento más como un comerciante, fíjate. Para mí creo, y ha iniciado desde muy pequeño esto, te puedo decir que me identifico de esta manera porque mi mamá fue la persona que me impulsó a mí el tema de las ventas. Posiblemente hace unos 10 años atrás, ella se dedicaba a la venta de propiedades, en la cual yo veía que ella generaba su dinero. Pero así como, digamos, habían buenos momentos, también había malos, en los cuales posiblemente no... A veces uno de joven, de niño, le gustaría como comprar ciertas cosas y que a veces tus papás te dicen... no, ahorita no, porque tenemos otros gastos, o no, simplemente no, porque no se puede en esa oportunidad. Resulta y se da el ejemplo con ella, yo empiezo a seguir los pasos de ella a mis 14 años de edad aproximadamente, en las cuales yo descubrí la habilidad de poder crear esas relaciones interpersonales, de ser la persona que no solamente te vende un artículo, sino te vende una idea, te vende una experiencia antes de comprarlo, ¿verdad? Todo eso resulta y sale de raíz porque siempre de niño me decían algo. A veces tus papás se enojaban y lo primero que te decían era dame el celular, porque eso yo te lo compré. Entonces... puede ser que fue algo como de mi parte el querer desarrollarme como comerciante a mi pronta edad, el deseo de poder salir y no seguir dependiendo hasta cierto punto de la economía de mis papás. Como que tener tus propias cosas, ¿verdad? Eso fue lo que fue como el proyectil del que ellos me enseñaron a mí. O sea, yo
literalmente te puedo decir, mi mamá ha sido mi inspiración, la persona por la que yo hoy por hoy sigo creciendo, sigo haciendo muchas cosas con la mentalidad de algún día, todo lo que ella me dio en su momento cuando yo no podía, podérselo brindar. Podérselo como regresar. Regresar, sí. Yo creo que eso es, pues a lo largo del tiempo todos queremos hacer eso con nuestras mamás. Pero para mí mi mamá es un pilar muy importante y se desarrolla todo esto a través del tiempo por todos los emprendimientos. A veces vos sabés que a veces algún negocio no prospera y hay bajas, y hay bajas, y hay bajas. La mayoría de personas lo primero que hace es salirse. Se desesperan y se van. Sí, se desesperan y se van. Y yo creo que eso es algo como no tan bien. Recordemos que por lo menos, digamos, un emprendimiento se basa a días buenos, días malos. Pero todo esto influye en la perseverancia que uno logra tener. Uno a veces le dan ganas de dejar las cosas hasta ahí. Uno entra en aquello de esto no me va a funcionar. Esto no está resultando, no me está generando, al contrario, estoy teniendo gastos. Estoy teniendo pérdidas. Pero sin embargo, fíjate que mi mentalidad no es eso. Mi mentalidad no es perder. Posiblemente el factor económico sí se pierde, pero yo siempre he dicho que el factor económico de una o de otra manera se logra otra vez recuperar. Las experiencias son las que te quedan. O sea, como parte de, si en algún lugar te brindan un mal servicio, tú te quedas con aquello, bueno, ok, pagué por una cena, pero la experiencia de que tú llegaste a ese lugar, te la quedas. Entonces, para mí, el hecho de ir desarrollando, créeme, David, he tenido emprendimientos de toda clase, buenos, malos, a veces me han dado ganas de tirar la toalla, de decir, ya no más. Y yo creo que ese es el factor, que ahí es donde de verdad a veces la necesidad también te hace salir. Yo recuerdo literalmente pues 2020, 2021, lamentablemente estábamos en casa todos todavía. A raíz de eso yo busqué la necesidad, el cual fue emprender, ¿verdad? A pues importar marcas de telefonía, porque en ese momento todos estaban en casa, posiblemente desde la abuelita hasta el nieto, todos querían estar comunicados con sus familias. En las primeras veces fue antibajas, pero yo la aguanté. Pese a que, digamos, habían como malos momentos en el que nosotros podemos decir, ya no más, ¡pum!, tuve ese auge. Muy Pero, paréntesis, ¿abriste esta marca porque viste la necesidad de que las personas se necesitaban comunicar a raíz de que, pues obviamente todos estábamos encerrados? Por eso fue que viste la oportunidad. Entonces, ahí hablamos que viste una oportunidad y dijiste, ok, aquí hay un pequeño hueco de mercado que puedo aprovechar. Y empezaste a buscar ya las formas. Sí, a buscar todas las formas. Directamente, David, fíjate que era bien complicado el tema de poder socializar con personas en esos tiempos, digamos. Sí, era peligroso, podríamos decirlo. Era muy peligroso. Entonces, a veces incluso hasta paqueterías de acá no te podían, bueno, te decían, mire, no, o sí, o qué trae, o qué va a mandar. Era un tema de logística un poco complicado hasta cierto punto, pero vista, digamos, a la oportunidad, no la podía desaprovechar. Era o irme, no quedarme. A raíz de eso, se desarrollan los años. Fui conociendo personas en la universidad que me permitieron como ir abriendo campos. Muchos la siguieron, algunos no. Pero fíjate que las relaciones interpersonales son muy buenas. Son un campo muy amplio.
el hecho de que yo me represente como un comerciante me da la oportunidad de conocer nuevas personas, de conocer sus ideas, de poder congeniar, de tener más puntos de vista. De poder conocer sus necesidades, poderlos conocer un poco a ellos más a fondo también, ¿verdad? Eso. Entiendo que la parte que decís de comerciante, te referís mucho a la parte de la relación con la persona, ¿verdad? Es más del tema transaccional, eso lo dejas como un poquito más de lado, sino es más el punto de conectar con esa persona. A eso te referís por la parte de que sos un comerciante. Sí. Pues imagino más por eso, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que eso, y me gusta mucho poderte decir y decirles que es muy bueno a veces cómo podemos acatar a nuestro cliente. A veces nuestro cliente únicamente necesita una sonrisa, un buen saludo, para poder enganchar y poder crear una buena relación interpersonal. Yo tengo clientes que te puedo decir que al solo verme me saludan y me dicen, Wessler, ¿cómo le va? Y yo, todo bien, y ¿cómo le puedo apoyar? Y me dicen, sí, fíjese que yo necesito que realicemos este trabajo o yo necesito este producto. ¿Será posible que usted me lo pueda traer? Y a veces yo estoy lejos. A veces me toca coordinar con mi familia acá, con amigos acá, porque eso es muy importante también. Tener amigos, aliados que puedan salir al apoyo, pues, para un emprendedor, ¿verdad? El proceso es bien complicado, más no difícil, se puede decir, porque fíjate que hay muchas cuestiones. A veces tenemos las oportunidades, pero no buscamos por qué lado entrar. Nosotros decimos, está esta oportunidad, pero ¿cómo? O sea, no tengo los recursos o no tengo esto. Entonces, ahí es donde tu mente tiene que empezar a maquinar. Llega un momento en el que yo tenía un proyecto bien grande, y esto va a sonar un poco cómico, hasta va a dar risa, ¿verdad? Les va a dar un poco de risa. Porque yo vengo y desde mi lado publicista intento acatar una marca algo grande. Yo veo y digo, bueno, no tengo la maquinaria, pero llega alguien y me dice, mire, me dice, no desaproveche la oportunidad. Posiblemente esta es la oportunidad que usted necesita para tener un impulso. Yo le tomo el consejo y me dice, tómelo, y se va a dar cuenta que no se va a arrepentir. Yo tomo ese proyecto, David, y cuando lo tomo no tenía ninguna máquina. O sea, llegaste a ofrecer un producto. ¿Se puede saber qué tipo de producto fue? Sí, precisamente, fíjate que yo necesitaba hacer varias impresiones de material vinil para exportarlos a diferentes tiendas del país. Y eso era lo que te estaban cotizando. Y eso era lo que me estaban cotizando. Entonces, estabas cotizando un producto y ni siquiera tenías la maquinaria para hacer el producto. Ni la maquinaria ni el personal. Y me imagino que tampoco los conocimientos, o sí los tenías más o menos. Más o menos los conocimientos sí los tenía, porque pues tiempo atrás, pues el hecho de salir a ser un emprendedor sale de raíz. Por lo menos acá los salarios, pues puedo decir que son buenos, como calidad para vivir establemente. Pero sin embargo, a veces uno va buscando mejores oportunidades. Y sale de raíz esto porque yo trabajaba para una empresa y la empresa, no sé si era yo, pero yo sentía que yo brindaba de más a la empresa. Y que no eras como retribuido o remunerado. No era, correcto. Yo no era redistribuido como debería de ser. Porque yo, aparte de eso, me gusta mucho el tema del servicio al cliente y el trato, ¿verdad? No importa si yo te vendo una impresión y va a ser la única impresión, creo que el valor de tu dinero, digamos, por lo que yo te puedo ofrecer un producto o servicio, vale demasiado. Y así sean 10 quetzales, como sea una venta grande.
Sí, ya bien sea 10 quetzales hasta 1000 quetzales o en adelante. Para mí 10,000 va a ser lo mismo y va a ser el mismo trato, porque eso es muy importante. Entonces sale de raíz en el cual yo vengo y estoy trabajando para esta empresa y me di cuenta que la empresa estaba ganando, o sea, estaba teniendo muy buenas ganancias. Sin embargo, yo seguía con el mismo sueldo. Entonces sale la oportunidad de que yo pudiera entrar para esta empresa, de poderle trabajar a esta empresa. Y yo sin ninguna máquina vengo y les digo, yo quiero entrar con ustedes. Y en efecto, David, o sea, yo entré sin maquinaria mía, sin personal mío, únicamente como intermediario para poder obtener ganancias. A raíz de eso viene y empieza a desarrollarme. Con ese capital hice la compra de algunas máquinas y empecé a darle lleno días. Con el capital, bueno, con las ganancias de ese primer proyecto. Sí. Entonces quiere decir que no tenías la maquinaria, pero sí tenías el contacto de la persona que se hacía eso. Es correcto. Entonces, literalmente lo que hiciste fue ir con la empresa, cotizarles como si vos fueras una empresa y después solo encargaste el producto con otra X empresa. Llegaste con la empresa y le dijiste, bueno, en este caso con tu cliente, y le dijiste, aquí está el producto, cobraste, pagaste tus costos y te quedaste con una ganancia. Es correcto. Y esa ganancia la reinvertiste. Esa ganancia la reinvertí. Y la reinvertí porque tengo el pensamiento de primero lo que te da y después lo que te quita. Porque es así. Entonces viene y a través de eso empieza a tener un impulso. Pero todas las empresas, nosotros pensamos, todo es para arriba. Medio vez una empresa se estableció y todo va para arriba. Pero no es así. A veces las empresas tienen una etapa de stop, en la cual ya llegaron a su punto, se mantienen con los gastos, porque obviamente personal, maquinaria, el edificio donde estás, todo eso hay que sacarlo. Pero siempre hay que tener como un plan B, un plan C, que te vayan generando una pequeña fluctuación de economía. Es muy interesante porque cuando yo tengo como op, viene y nuevamente me contacta otra marca con maquinarias diferentes. Lamentablemente. Otra marca que quería otro tipo de material. Entonces necesitabas otro tipo de maquinaria. Otro tipo de maquinaria. ¿Y qué hiciste ahí? Fíjate que vine yo y le digo yo al cliente, fíjese que de momento no tengo la maquinaria, le dije, pero si usted se compromete a poder trabajar conmigo, yo muevo suelo, mar y tierra para poder adquirir la maquinaria. Y en efecto, habían días en los que yo salía a regla. Arregla, y yo decía, bueno, por lo menos estoy sofagando todos estos gastos, tengo mi personal bien, y bueno, a darle. Y llegaba así a raya. Fueron como 3 meses aproximadamente en los cuales yo me quedé así de una vez, del trabajo o de los trabajos a la casa, así. Y obtuve la maquinaria y la cuenta. ¿Lograste obtener el capital y comprarla? Logré obtener el capital para comprarla. ¿Y cómo retuviste al cliente en ese? Porque ¿cómo le hiciste para que el cliente te dijera, sí, ok, lo espero? Porque no fue inmediatamente este proceso. No. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue el gancho para decir al cliente, mire, lo voy a tener, pero espéreme cierto tiempo? Sí, correcto. Fíjate que yo le ofrecía otras formas que teníamos para poder realizar el trabajo como sustitutivo. Era el mismo trabajo, pero con otras técnicas y con otros materiales. Sí, correcto. Qué interesante. O sea, mientras, digamos, te puedo decir de que empleábamos diferentes maneras para poder llegar al mismo resultado. Qué interesante. Y mira que es importante es eso, porque al final pudiste poner excusas y pudiste haber dicho no, o no puedo hacerlo. O no tengo la maquinaria. O no tengo la... Bueno, en cierta parte le dijiste a la persona no tengo la maquinaria, pero pudiste decir, no, esto no puedo hacerlo, pero encontraste la forma de decir,
no tengo esto, pero tengo algo parecido. O en este momento le puedo ofrecer esto, que Correcto. quizá no es 100% lo que usted quiere, pero es un 60-70%. Sí, y fíjate que precisamente por eso es de que el cliente viene y me dice, sí, lo quiero. Porque fíjate que el producto tenía una similitud del 75% al que le estaban entregando. Sin embargo, en ese momento yo le digo al cliente, yo sé que no es la misma calidad, pero puedo reducir mis costos mientras yo le puedo comprar la maquinaria para podérselo producir. Entonces, para ya entregarle lo que usted quiere. Es correcto. No es infravalorar el trabajo, pero sin embargo, para poder enganchar a ese cliente, yo tuve que haber realizado eso. Siempre y cuando obviamente iban saliendo el tema de costos. Pero sin embargo, para tener como ese up, tuve que amarrarme mucho tiempo. Pues tuviste que bajar de cierta forma, imagino, como que tus utilidades para poder entregarle al cliente algo y al final retenerlo. Sí. Pero mira, también de esto saco algo bien importante porque eso es también mucho tema de humildad, porque le dijiste, y obviamente humildad, creo que aquí en Latinoamérica se entiende humildad como una palabra mala, pero humildad no significa a veces como las personas lo perciben como falta de dinero, sino humildad a veces como valor es importante, porque en tu caso le dijiste al cliente, mire, no tengo la maquinaria, pero si usted me aguanta el tiempo, le prometo y muevo cielo, mar y tierra para comprar la maquinaria y para entregarle lo que usted necesita. Entonces creo que esa parte es bien importante, ¿no? Porque es mucha humildad y honestidad decir, mire, en este momento no puedo, pero le prometo y le aseguro que si usted se queda con nosotros, en 3-4 meses tengo el producto que usted necesita, que usted requiere, con la calidad que usted necesita. Y al final eso es bien importante porque creo que muchas empresas, y al final tanto hablemos desde empresas hasta socios, y todo lo que tenga que ver con algún tema comercial, creo que siempre es importante tener esa parte de sinceridad. Y creo que hay muchas personas que lo valoran. Entonces por ahí posiblemente tu cliente hasta vio esa parte de decir, qué increíble o qué buen valor de esta persona de decirme, mire, no puedo en este momento. Entonces creo que incluso eso ayuda mucho a tener confianza. Esa parte de humildad es buena también. Sí, fíjate que ese es un tema muy importante. Si nosotros nos damos cuenta y avanzamos, digamos, durante los proyectos que a veces vienen, hay muchas personas que dejan ir a veces las oportunidades por, digamos, en este claro ejemplo, la maquinaria. Para mí, el hecho de no tener la maquinaria no fue una limitante. No fue una excusa. No fue una excusa para poderle decir no. Pero hay, digamos, algunos términos donde hay personas que dicen sí, y hacen servicios de subcontrataciones y a veces se le falla al cliente, porque no te lo niego, David, a veces hay momentos en los que le podemos quedar mal a nuestro cliente. Porque no controlas todo, ¿verdad? Al momento de ser intermediario no controlas todo, ¿verdad? No se controla todo. Ajá. Esto pues resulta también de que tengo una experiencia de estas en la cual pues me pidieron un proyecto, ¿verdad? El desarrollo de un proyecto como publicista, no como comerciante, sino como publicista. Y viene a mi cabeza el recuerdo, ¿verdad? De que yo tenía como 5 días para la entrega del producto, digamos, para entregárselo a mi cliente. Tenía un margen de 5 días. Uh-huh. Y recuerdo que esa vez yo hice de servicio de subcontratación. Y ahí fue uno de los factores como bien complicados, porque fíjate que como no tenía control sobre la subcontratación, perdón, uh-huh, no habían hecho nada. A 5 días de la entrega. A 5 días de la entrega. No habían hecho absolutamente nada. Y era un proyecto grande, me imagino. Y era un proyecto que grande. no iba a salir en 5 días seguramente. No, y que teníamos un contrato de por medio. Uh-huh. Entonces, qué difícil. Yo estaba ¿Qué hiciste ahí? Entre la espada y la pared. Fíjate, David, que, ¿cómo te digo? A mí me gusta mucho el tema de servicio al cliente. Y a veces, ni porque uno quiera, de verdad. O sea, yo he estado en ese momento como emprendedor y subcontratar servicios no me hace ser el dueño de las empresas, uh-huh, ni de las personas para las que posiblemente yo les pague por un producto.
Pero en esa ocasión yo me aboqué y le digo, mire, perdone, pero teníamos una fecha. Y la fecha estaba estipulada 2 días antes de la entrega, porque eso es muy importante. Es decir, que entonces no habían 5 días, habían 3 días. Habían 3 días. En el contrato habían 5. Cuando yo llego a hablar con el proveedor, en este caso, él se escuda con los materiales. Los materiales, que fíjese que no han venido los materiales y todo. Y eso es parte de la honestidad que puede haber. Pues porque él en ningún momento me llamó y me dijo, yo le llamé. Y sale a raíz de todo esto porque yo llegué y le digo, ¿qué pasó? No veo avances. Automáticamente, fíjate que en ese momento, como estaba haciendo servicio de subcontratación, porque pues era un emprendedor, se puede decir, sin la maquinaria, pero con la oportunidad, yo tenía otra cotización de otro lugar. Le dije, perdone, pero creo que no se va a poder. No se va a poder. Ya le habías dado anticipo. Y yo ya le había entregado casi un 60% del anticipo. Le pedí el reitero. Y mi margen de ganancia estaba dentro del 30% únicamente porque era estaba haciendo una subcontratación. Entonces, también de eso aprendí a que cuando no tenemos las maquinarias, tenemos que hacer un servicio de subcontratación como pequeños emprendedores, nuestros márgenes de ganancias no son altos. Sí, pues. Pero es decir, como intermediario, y yo creo que, y te entiendo un poco con el tema de fabricación, porque al final no dejan de ser productos fabricados o productos producidos, más que comercializados. Entonces, creo que te referís a que por lo menos en la industria, porque ahorita estamos hablando de la industria de la impresión de material publicitario, en esa industria prácticamente si quieres ganar está complicado que seas intermediario. Tenés que ser el fabricante, por así decirlo. Correcto, para obtener. Ah, bueno, pero sí, sigamos con la historia. Que sí, bueno. Sí, no. Fíjate, entonces vengo yo y le solicito el 60% de anticipo y me dicen que únicamente me iban a entregar el 30%. 30, es decir, tu ganancia muerta. Es decir, mi ganancia muerta. Entonces, maquinando, ¿qué hacer? ¿Cómo resolverle a mi cliente? Surge en la cotización, una previa cotización que tenía para otra empresa y les llamo rápido, le digo, mire, necesito confirmar este trabajo, pero necesito este trabajo para 3 días. Ya. Qué complicado eso. Y me dicen, bueno, está bien, me envían una cuenta de depósitos, yo deposito a la cuenta, literalmente vengo y me aboco con mi cliente y le digo, mire, fíjese que estamos teniendo un par de retrasos, posiblemente nos aplacemos 1 o 2 días. Normalmente a los clientes no les gusta a veces esperar porque ya diste una fecha. Y parte de la responsabilidad es cumplir con la fecha o antes para quedar muy bien con tu cliente, ¿verdad? Pues da la casualidad y resulta que esta empresa a la que subcontrato no tenía trabajo. Oh, les cayó del cielo. Les cayó del cielo tu proyecto. Y me dicen, pasa el depósito a los 2 días. Mire, Wexler, acabamos de hacerle su envío. Está listo. Está listo. Y yo así como, gracias a Dios. Y me dicen, sí, no se preocupe, ya va en camino. Y rápido, me tocaba coordinar con las personas instaladoras, colocarlo, todo. Definitivamente, David, fue la experiencia en la que como subcontratador me quedó de por vida. Porque del margen de ganancia que tenía en ese momento, quedé tablas. Técnicamente no ganaste. No gané. Pero no perdiste tampoco. No. Y sobre todo creo que algo bien importante es que no perdiste al cliente. Porque no perdí al cliente. Esto es algo bien importante y es la puntualidad es muy importante. Cuando estás en el colegio se te puede pasar por alto entrar tarde a clase o algo, pero cuando estás en el mundo real trabajando con proyectos, con clientes y sobre todo con marcas, la parte de la puntualidad es bien importante porque si no tenés eso, seguramente no vas a poder sobrevivir en el mercado. O sea, claro. Y es de lo más básico, estamos hablando de lo más básico. La puntualidad es algo
Es como lo más básico. Es que no tengo otra palabra para describirlo, pero es lo mínimo que creo. Sí. O sea, creo que esa sería la palabra que tal vez estaba buscando. Es lo mínimo que tenés que tener para empezar a tener empresa: puntualidad. Eso, sí, a raíz de la puntualidad se puede decir que tu cliente a veces cuando te encarga cosas nuevas, ya sabe Que le vas a quedar bien. que le vas a quedar bien. Y a veces he llegado a tener clientes en los cuales ni siquiera miran el precio. Solo se le envía una previa cotización y te dice, Perfecto. perfecto, Confirmado. confío en usted. Ujú. Entonces es esa clase de relación que te permite en el ámbito de emprendimiento empresarial poderte elevar. Ujú. Qué interesante. Pero mira, para terminar al final lo que aprendiste de esta experiencia que tuviste fue que también pusiste al final al cliente sobre tus necesidades y sobre Claro. tus beneficios, porque preferiste no ganar nada, y eso incluso varias veces, incluso a mí me pasó en un principio con otros proyectos, pero también me pasó con Pictograma, donde en algún punto dije, ok, no voy a ganar plata con esto, no voy a ganar dinero, pero le voy a quedar bien al cliente. Y al final es parte, creo que es un proceso que a todos nos toca, Sí. nos toca en algún punto, pero creo que son lecciones que también uno tiene que pasar necesariamente, porque hay un punto donde también sabes que digamos, pueden haber muchos factores que salgan mal, pero finalmente eso no le interesa al cliente. O sea, al cliente le interesa que digamos, le entregues bien su producto. Claro. Entonces, él no te va a decir, ay, mire, pobrecito se enfermó de gripe, No. pobrecito no vino al cargamento. Entonces, no, la verdad es que el cliente no es eso. Entonces, aunque en esa parte incluso, y te comprendo mucho, hay partes y hay momentos donde toca sacrificar parte de la utilidad, o en el peor de los casos, sacrificar toda la utilidad, pero toca venir y quedarle bien al cliente. O sea, Claro. venir y cumplir. Definitivamente, eso es la parte esencial. A partir de eso y de la experiencia que le das al cliente, empiezas a tener un up. Empiezas a tener un up y precisamente los trabajos que entregues a su tiempo debido y como debe de ser, es tu carta de presentación o tu tarjeta de presentación ante muchos referidos. Y te permite generar esa publicidad de boca en boca. Ujú. Y cuando de repente suena tu teléfono y miren, fíjese que soy conocida tal persona, me lo refirieron. Adelante, ¿cómo puedo apoyarle, verdad? Ujú. Y siempre, obviamente, con el mismo trato, ¿verdad? Como te digo, para mí en su momento, 10 quetzales es muy importante. Si me pagan 10 quetzales, Ujú. hasta 1000 o hasta 10,000 en adelante, Ujú. yo siempre valoro eso porque es parte de lo que yo viví, Ujú. poder ganar esos 10 quetzales de primero, que después se convirtieron en 20, que después se convirtieron en 100, que me permitieron tener la experiencia. Obviamente, como emprendedores, Ujú. siempre existen las bajas de poder decir, me fue mal, Ujú. pero te deja una experiencia al final de cuentas. Sí, no, y mira, aterrizando con lo que dijiste en algún punto, yo creo que eso es bien importante, que en la vida creo que deberías, yo tengo una parte y se lo he dicho, digamos, a mi equipo, y yo siempre digo, en la vida o se gana o se aprende, muy rara vez se pierde, o esto quizá puede depender también de la mentalidad, pero tener razón, o sea, como emprendedor, hay puntos donde decís, a la madre, hoy perdí plata, ¿va? Como lo que te pasó, ¿va? Sí. O hoy no gané plata. Pero en realidad, más allá de no ganar dinero, lo que ganaste fue conocimiento, lo que ganaste fue experiencia. Ganaste tal vez por ahí ciertas cosas, ¿va? Que te hicieron ver, o ciertos tipos de, pues sí, digamos, ciertos tipos de cosas, o cómo te digo, cierto tipo de, ¿qué te puedo decir? Como... Experiencias. Sí, es que mira, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, al final ganaste como que tener una noción de más a fondo de en realidad venir y decir, nada, no solo es de venir y como que contratar a tal persona, sino ya No. para otra vez incluso ganaste decir, ok,
soy cuidadoso con quien elijo a quien darle ese proyecto. Entonces, Es correcto. hay una parte donde incluso venís y decís, ok, al final de aquí no saqué hoy un beneficio económico, pero saqué un beneficio de aprender ciertas cosas, de saber. Y eso es bien importante porque al final lo que decís como emprendedor, tal vez uno cuando va iniciando, y así como lo dijiste, va en un principio 10, 20, 30, 40, 50 quetzales, o incluso podríamos hablarlo de dólares porque al final casi siempre termina llegando esto a otros países. Entonces al final cuando hablamos de por ejemplo 10, 20, 30 dólares, o sea, eso para un emprendedor en las primeras ventas, eso es una bendición porque estás ya recuperando, estás ya generando de tu Claro. idea. Entonces creo que incluso esa parte de venir desde abajo, quizá no desde literalmente decir vengo desde el punto más bajo, pero decir yo inicié, porque entiendan, digamos que venir desde abajo para mí es como yo inicié con capital propio y con mis propios medios. Claro. Para mí eso es venir desde abajo, en el contexto que vayamos a hablar de aquí para adelante y con el resto de invitados. Pero venir de esa parte desde abajo también te da otra noción de decir yo construyo y te hace también valorar ya cuando estás en una posición. Porque es lo que decís, decís y decís, para mí es bien importante un proyecto como de 50 dólares hasta de $1,000 para arriba. Al final seguís teniendo esa apreciación, digamos, aunque uno parezca ser más importante que otro, porque uno representa más beneficio económico, pero creo que esa parte de venir desde abajo y de empezar los proyectos desde cero te hace apreciar a los clientes y te hace apreciar el pedido desde el más chiquito hasta el más grande y incentivarlo, incluso si digamos trabajas solo, si trabajas con tu equipo, incentivar a tu equipo a que le den la importancia, no importando el tamaño. Sí, claro, definitivamente es muy esencial. También como emprendedor te puedo comentar, David, que a través, como obviamente la misma palabra le dice, emprendimiento, que surge pues precisamente lo que te contaba, vengo de un pensamiento en el que a veces únicamente tenemos que buscar, tratar de encontrar ese pequeño punto de equilibrio que nos permita tirarnos al agua. Nosotros podemos decir, ok, el día de hoy me introduzco a este negocio, pero a veces existe el miedo de qué tal si no me va bien, qué tal si no me va como espero. Los primeros meses son bien sufridos. Cabal, son los más difíciles. Son los más difíciles, pero para mí, o sea, recalcar es muy importante de que así como tu persona en persona, la perseverancia para mí es un punto muy clave para poder tener un desarrollo. Me he dado cuenta, yo siempre le digo a la mayoría de personas, emprendan, busquen cuáles son las opciones, cuáles son las necesidades, qué servicios son los que se consumen más. Los deliveries ni se digan, después de la pandemia todo se fue para Todo arriba. se fue para arriba. Y ahora es tan fácil. La persona que pensó en ok, y si abro una empresa de deliveries y me escriben a mí y yo hago servicio de subcontratación a motoristas para que ellos vayan. Entonces, tenés un negocio ahí que ni siquiera tiene capital. Ni siquiera, Ni siquiera le tuviste que invertirle capital. Correcto. Solo tiempo. Tiempo, y unas cuantas... la marca y el tiempo pues para poder contestar los mensajes. Entonces yo vengo y me pongo a pensar, ok, no muchos comercios tenían deliveries. Hoy en día, hoy por hoy, a cualquier comercio que llames tiene delivery. Tiene delivery. Y lo hacen empresas X. Porque incluso hasta los restaurantes, hay algunos restaurantes que obviamente no tienen como, se puede decir, el capital para pagar un salario extra, para poder comprar una moto, para poder hacer los deliveries. ¿Y qué haces? Lo subcontratas. Ajá, lo subcontratan. Entonces, buscar esas pequeñas oportunidades, esos pequeños emprendimientos. Precisamente una de las plataformas me sale como un chico
te puedo decir un chico, porque sí, obviamente es un niño de 14 años. Wow. Dice que quiere comprar una moto, creo que una Z o una Yamaha Z250, no sé de motos, disculpen, no sé Ni de yo, motos. menos sé de motos yo. Pero él empieza un emprendimiento bien curioso, Ajá. bien curioso, David, en el cual empieza a vender gomitas con chamoy en bolsas Ujú. y las empieza a vender con sus amigos de la escuela y después sube otro video y dice, el día de hoy vamos a hacer mangos con chamoy y después vamos a hacer helados con chamoy y a todo le echa chamoy, o sea, literalmente. Ujú. Pero al punto de enfoque es de que él tiene una meta Ujú. Y la meta era la moto. y la meta es la moto. Ah, ok. Ahí, desde ahí, nos podemos dar cuenta que no importa la edad. Ujú. Si tenés una meta Ujú. y estás buscando cómo llegar a esa meta, vas a tener que atravesar muchas cosas para poder alcanzar la meta. O sea, un niño de 14 años. Ujú. Yo recuerdo que a mí me decían mucho de niño. Y te lo puedo decir. Y por eso yo me identifico más como un comerciante, por crear esas relaciones interpersonales. Ujú. Que ese niño se me figura mucho a mí. Sí, pues, conectas mucho con eso porque, y te digo, a mí también en algún punto me pasó donde mis papás siempre me pudieron dar muchas cosas, pero ellos siempre me forzaban a que yo las consiguiera por mi propia cuenta, Para obtener el valor. Ujú, para obtener el valor de lo que cuesta conseguir algo. Claro. Y sí, tenés razón, pero volviendo a eso, conectabas mucho con el niño porque prácticamente me imagino que en tu caso tocó ver, o sea, para comprarte las cosas que de Claro. realidad querías Ujú. y para obviamente tener las cosas y no depender económicamente o dejar de depender de tus papás. O sea, buscabas la manera, o sea, buscabas la forma, te ponías metas Las opciones. y vendías, o sea, al final vendías lo que se te atravesara, me imagino. Vendía hasta lo que no era mío. Literalmente lo acabas de decir Sí, con el proyecto ese. Vendía hasta lo que no era mío. Ajá. Y a partir de ahí fue, vamos para arriba. Ujú. Y eso me permitió tener como un crecimiento bastante grande. Ujú. Y que hoy por hoy te puedo decir, bueno, tengo emprendimientos que están dando su fruto. Como te digo, siempre con altas y bajas, pero por lo menos ya se están sosteniendo como deben de ser. Ujú. Solamente es perseverar para que alcance. Ujú. Entonces, importante resaltar que hoy en día no tenés ningún trabajo, prácticamente todo tu ingreso económico depende de tus emprendimientos y de tus negocios. Es correcto. ¿Se podría saber cuántos colaboradores, digamos, tanto indirectos como directos, son los que tenés o con los que trabajas? Alrededor son un número como de 14. De 14. Ajá. Sí, pues, qué interesante. Ya tener un equipo de 14 personas es bastante fuerte. O sea, Es bien. recordemos que tenés 25 años. Sí. O sea, no es lo mismo, yo siempre lo he dicho, no es lo mismo lograrlo a los 25 que lograrlo a los 35. Para mí es completamente Sí. diferente y incluso, fíjate que mentalmente esa parte de hacer cosas, en algún punto ya lo normalizas, porque a mí también me Ujú. pasaba. Cuando empezábamos a contratar a nuestro primer equipo, sí, era como que, wow, que súper, te sientes un rockstar haciendo Sí. cosas a la edad que normalmente, o sea, a esta edad, podríamos decirlo, o a la edad que por lo menos nosotros iniciamos, lo normal hubiera estado estar jugando en Fortnite en la Toda la computadora. noche Ajá. y bueno, que levantarse el día Ajá, siguiente. pero sí te da un mindset y te da esa mentalidad de decir, estoy haciendo cosas que no cualquiera está haciendo. Obviamente después la normalizas y todo, pero al punto al que iba es que tener ya un equipo, al final tanto directo o indirecto, de 14 personas en tus proyectos, ya no es cualquier cosa. O sea, ya significa que tenés un volumen de trabajo grande y que al final tus ideas han funcionado. Y más que tus ideas, es el esfuerzo que le has metido para que esas ideas caminen. Sí, correcto. Definitivamente, David. Y fíjate que eso viene a raíz y, digamos, es parte de... En tu emprendimiento, independientemente si tenés personas contratadas
o tú lo estás atendiendo, a veces es muy clave el tener personal adecuado y tener una buena zona de convivencia, de comunicación, porque a veces, digamos, obviamente, hay personas más adultas, más grandes que vos, dirías. De edades un poquito más grandes, que te podrían decir, ok, pues si es un chavo, o sea, de plano es mi jefe, pero es un chavo. Ajá. Sí, es un contraste muy grande, ¿verdad? Fíjate que yo no he llegado a tener ese contraste de... Porque nosotros casi la mayoría de nuestro equipo es puro capital joven. Casi te puedo decir que están de los 22 años a los 18. Incluso nosotros damos mucho la oportunidad a jóvenes, ¿va? Sin experiencia. Claro. Pero no me ha pasado esa parte de tener en mi equipo a alguien más grande. Sí. Supongo que próximamente lo voy a tener que tener. Pero sí me ha tocado la parte de contratar servicios. O sea, no de tener a alguien a planta, claro. Pero por ejemplo hablar con abogados, hablar con contadores mucho más grandes. Y cuando te sentás con ellos a hablar, se te quedan viendo así como de... Este patojo, este güiro, este chavito, ¿me va a pagar a mí? Usted es el que me va a pagar. ¿Usted es el que me va a pagar? Sí, Tienes razón, es un contraste bien grande. Tienes razón, creo que es un detalle que a todos los que hemos emprendido de jóvenes en algún punto O sea, en algún punto se nos han quedado viendo así como, este chavo es el que va a hacer mi proyecto. Y fíjate que es algo bien interesante porque yo me recuerdo que desde los 14 años, cuando fui a mi primer evento de emprendimiento, creo que a los 14 o los 13, desde ahí no hay día y no hay emprendimiento, e incluso a veces no hay reunión donde me hagan el comentario, wow, qué jóvenes son ustedes, o qué joven es usted, sí. O ustedes están bien chavos. O sea, te lo juro, pues, es algo bien, sí. Es algo bien común siempre, pero sí, tenés razón. ¿Cómo llevas esa parte de, digamos, liderar a personas que son más grandes que vos? Fíjate que primero, o sea, obviamente, recordemos que una persona adulta, pues hasta cierto punto se defiende con algún comentario de, pero si yo sé, o sea, usted no me va a enseñar, hasta cierto punto se puede decir como una parte, así como un comentario muy vulgar, se puede decir, o un tanto pesado, pero le dicen, pero usted no me va a enseñar cómo hacer las cosas. Entonces yo le digo, mire, perdone, no es enseñarle a hacer las cosas, es una nueva forma en que usted las va a realizar. A veces han existido muchas controversias en cuanto a eso, porque existe, pues se dio el caso hace como unos 6 años más o menos, de que yo tenía 19 y está una persona como de 33, 34 años, pues llegó por referencias, ¿verdad? Obviamente yo necesitaba personal y llegó por referencias y se me queda bien y me dice, y su mamá que va a venir y yo... ¿Para qué quiere? O sea, ¿para qué va a venir mi mamá, verdad? Si yo soy el que... No, si yo soy el que lo voy a contratar. Y me dice, perdone, es usted. Y el chavo se puso así bien rojo y me da su papelería. Y yo así como, sí, o sí, soy yo. Sí, soy yo. Con 19 años. Con 19 años. Loco. Entonces... Me llegó a pasar también algo similar. Entonces te quedas así como, bueno. Pero a lo largo del tiempo les enseñas cómo hacer las cosas más fáciles o cómo ver desde puntos diferentes. Hay personas que, sí te digo, son muy abiertas, pero hay personas que son muy cerradas también. Y yo les digo a las personas que han trabajado conmigo, les digo, miren, obviamente ustedes están ahorita laborando para mí. Mi obligación es redistribuirles a ustedes como debe de ser. Obviamente, si mi trabajador está vendiendo de 3,000 a 6,000 quetzales y su meta son 6,000 mensual, un incentivo no está nada mal. Porque yo entiendo, y el llegar a su meta quiere decir que está conforme con su trabajo y que está luchando día a día para que la empresa salga adelante. Entonces, mucho de eso tiene que ver, y yo les digo, en su determinado momento, no decaigan, emprendan. Nunca, algunos empresarios posiblemente me van a funar con lo que digo, pero yo les digo que esto sea un up,
para ustedes, para que algún día, pues el sueño que tenemos todos, yo creo que, o bueno, por lo menos yo, es poder socializar más con mi familia, dejando de lado el trabajo y obtener una estabilidad económica muy buena que me permita pasar tiempo con mi familia. Una parte más de libertad financiera. Más de libertad financiera. Y ¿sabes qué interesante esa parte y qué interesante también? Porque al final mencionas, va, de que tus colaboradores, tal vez lo dejamos eso para la siguiente parte del episodio, porque al final ya no sé ni cuánto tiempo vamos. Creo que iremos como 45 minutos. Ya, más o menos. Vamos a ver, porque tenemos 1 hora para estar acá. Pero al final a tus colaboradores, cuando llegan a cierta meta, decís, ok, la empresa, porque obviamente la empresa también está recibiendo ese beneficio. O sea, la empresa está creciendo, pero ustedes también tengan, ¿verdad? O sea, tienen que crecer y al final les das un beneficio económico. Claro. Entonces no es como que, ok, solo yo gané y al final ustedes siguen su igual. Salario igual. No, y eso es lo que nos limita. Eso es lo que nos limita literalmente, porque si no tienes a buenos empleados, los empleados no tratan bien al cliente. El cliente obviamente dice, me voy. Es una cadena que si haces algo mal, es correcto, te va a regresar algo mal. Empieza desde la cabecilla. Dice que si la cabeza de la empresa está bien, el cuerpo va a estar mejor. Sí, exacto. Y parte de eso es eso, de que si se puede decir, tu empleado trata muy bien al cliente, el cliente siempre va a volver. Y es un tema que siempre he analizado, David, y por experiencia propia se los comparto a ustedes también. Si tú tratas bien a tu cliente y le vendes la idea y le vendes un producto como tiene que ser, el cliente nunca más te va a volver a cambiar. Sí, es cierto. Únicamente con el trato que le puedas dar, las soluciones que le puedas brindar, el cliente es muy conforme. Y es muy leal. Es muy leal. Y permite que tus empleados también estén muy bien. Porque los empleados son los que sacan a la empresa adelante. Sí, son los que mueven la empresa. Correcto. Al final es una cadena porque el cliente queda bien, pues obviamente la empresa recibe beneficio económico si se llegan a las metas y obviamente porque esto va amarrado con los colaboradores también reciben al final su salario y me imagino que en tu parte también una parte extra. Entonces al final es un ganar-ganar. En realidad creo que es algo bien importante, ¿va? Porque sí, es entender que y creo que incluso para niveles de equipo y ya entrando un poco como a cultura empresarial, es entender que tu equipo comprenda que si a la empresa le va bien, a ellos también les va bien. A ellos también les va bien. Sí, definitivamente. Y a veces, David, mira, no necesariamente tienen que ser, por lo menos con el personal que yo cuento, a veces no tienen que ser 1,000 quetzales, 2,000 quetzales de bonificación. No. Hay personas que me han dicho, mire, gracias, porque por mi incentivo de 200 quetzales pude llenar el tanque de mi moto. Y lo que iba a usar para el tanque de mi moto, invité a mi familia. A echar una cena. A comer una cenita. A ir a dar una vuelta. Correcto. Entonces, te llegan y te cuentan. Yo soy una persona muy abierta que si me llegan a contar las cosas, yo, qué calidad, o sea, es un boom para mí. La satisfacción de que a raíz de los emprendimientos de las empresas, estoy ayudando a crecer a más personas. Sí, y sabes que eso es algo que incluso no llegas a distinguir y conforme vas avanzando y vas creciendo, digamos, en el emprendimiento, hablando, digamos, de ser más maduro en el tema empresarial y de negocios, te das cuenta que al final los negocios son motores para poder hacer que las personas y que la economía avance. Es decir, en algún punto uno quiere, digamos, ganar plata y todo, porque obviamente cuando uno inicia con un emprendimiento, con una empresa, con un negocio, uno siempre quiere ganar dinero, pero en el camino también te das cuenta de que al final lo que creas también beneficia a otras personas y que al final, o sea, las empresas terminan siendo cosas bien especiales
donde incluso te das cuenta que tu idea y todo está dando de comer, está generando economía, no solo para tu persona, sino para otras personas. Es una parte, y es una parte que uno nunca se imagina cuando va iniciando. Uno cuando va iniciando como emprendedor nunca se imagina en realidad, hasta cuando de verdad te hace como que sentido y recibís esos comentarios, te das cuenta y decís, hola, o sea, esto ahí no solo es un motor de dinero, es un motor también de venir y sacar adelante a otras personas. De crecimiento. Es un motor de crecimiento. Sí, definitivamente. A como van los tiempos, es bien complicado a veces encontrar empresas y tal vez algunos nos van a decir y pues comenten también. Hay empresas muy grandes que no te pagan las horas extras. Uh-huh. Y yo siento que no debe de ser así, que uh-huh. debe de existir un cambio, porque ahorita podemos llamar a algún servicio de call center y uh-huh. te aseguro, David, que nos puede tocar a alguna persona que posiblemente llevaba 1 hora tarde uh-huh. y le cayó la llamada. O incluso en restaurante puede pasar eso, ¿verdad? Cae una orden a cierto restaurante o el motorista ya se tenía que ir y viene rápido y a veces ya ni buenas noches ni nada de eso. Uh-huh. Entonces eso te refleja mucho a que ellos no están teniendo un liderato, uh-huh. un líder que los esté ayudando a crecer. Uh-huh. Que en lugar de incentivarlos y apoyarlos a salir adelante, que obviamente están en sus capacidades también, te puedo decir, uh-huh. aunque no todas las empresas también, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos permite tener mejores relaciones con nuestros clientes. Uh-huh. Y ellos son un canal muy importante uh-huh. para los emprendimientos, para las empresas, uh-huh. para que vuelvan. Entonces, es un tema bastante amplio. El tema de poder servir, el tema de dónde venimos, uh-huh. de cómo estamos aprovechando todas las oportunidades, uh-huh. que es muy grande. La verdad es muy grande y te lo juro, o sea, recordarme a todo lo pasado, uh-huh. las risas, las lloradas también, te puedo decir, porque a veces hay proyectos que no salen como uno se lo espera. Uh-huh. Vienen a mi memoria y yo digo, esas experiencias son las que valen. Sí, te deja un aprendizaje. Son cosas que no puedes comprar. O sea, solo te lo da el montar un negocio. Hay cosas que no puedes comprar e ir a la tienda, sino hay cosas y hay experiencias, incluso aprendizajes, que solo montar una empresa, montar un negocio y pasar esa parte de las noches duras, de las semanas duras, de los días duros donde no hay trabajo, donde no están saliendo las cosas bien o donde no gané muy bien en cierto proyecto, hay cosas que solo eso te da y solo eso te enseña. Sí. Y si no estás metido ahí y si vos no estás como sumergido. A veces, que si vos no estás sumergido, al final nunca llegas a comprender. O sea, nunca te das cuenta, no hay otra forma de aprenderlo. Y es algo que muchas personas tal vez no comprenden de los emprendedores, porque muchos miran empresas exitosas y todo, pero muchos no han visto el proceso. Y muchos miran a personas con muy buenos resultados, pero nunca vieron esa parte difícil que les tocó, esas pérdidas que principalmente se dan en los inicios. Sí. O sea, cuando tenés una empresa que, pues obviamente cuando te heredan una empresa y algo que ya está construido, pues es mucho más fácil, digamos, de cierta forma. Pero cuando construís algo desde cero, sí hay cosas que al final forjan tu carácter, hay habilidades que te da al final hacer funcionar los proyectos y al final hay cosas que solo te la enseñan los proyectos, levantar un proyecto y es bien importante eso, ahí es bien interesante también, ¿verdad? Sí, definitivamente esa es la base fundamental en la cual te va a permitir cada oportunidad que se te presente, a cómo lidiar con eso, a cómo darle una solución. Incluso te puedo decir que cada una de esas experiencias me han ayudado a mi vida personal uh-huh. a ver desde otros puntos de vista y corregir algunos, se puede decir, errores que he cometido.
Pero a raíz de eso, las experiencias definitivamente son las que te permiten irte formando en el ámbito de emprendedor, ¿verdad? De emprendedor y como líder al final. Y como líder al final. Liderar un grupo, te puedo decir, de 14 personas, o no importa, incluso hasta con 3 personas, ¿sí? No existe la capacidad para poderlos coordinar bien, tener una buena comunicación con ellos, de vez en cuando brindar un incentivo. Difícilmente las cosas funcionan. ¿Va? Difícilmente las cosas Sí, porque hablamos que incluso ya liderar o sea, sí, de por sí ya a veces, como lo dicen muchos, liderar tu vida cuesta. Antes liderar ya las vidas de otras personas, el tiempo en el que están en la empresa adentro, ya empieza a ser un reto. De hecho, ya si tienes un equipo de 2 personas, ya sos un líder. Para mí ya sos un líder. Sí, claro. A muy pequeña escala, pero ya sos un líder. Sí, y ahí es donde tiene que fluir todo. Donde todo tiene que compaginar para poder dar paso a paso y obtener buenos resultados. Es por lo menos la parte fundamental en mí. Pero sí, definitivamente concuerdo con ese punto en el cual todo es por experiencia, y si estamos hoy en día donde estamos y generamos lo que generamos, es por todo eso que pasamos. Por todo el proceso. Sí, definitivamente ese proceso es invaluable, es algo que definitivamente no se puede pagar, y que es muy bonito. Sí. Al final la etapa esa de emprendedor es bien interesante, ¿va? Y hasta te da nostalgia voltear a ver atrás. Sí, yo la verdad, David, te cuento de que dejé un trabajo formal. Tengo aproximadamente como unos 8 años, 9 años. 8 años sin tener un trabajo formal. No, sí, casi 8 años y medio, casi 9 años. Qué interesante. ¿A qué edad iniciaste así formalmente? Como los 16, ¿no? Más 16, o menos. 17 iniciaste por ahí, ¿va? Es correcto. Yo normalmente a mis 16 años ya era un emprendedor. Sin local, sin lugar físico, sin nada de eso. Yo ya era un emprendedor. Y era todo de manera informal. A raíz de eso empecé a tener un OP. Y ahorita el recordar eso, definitivamente es muy bueno recordar de dónde viene uno. La verdad es de que a mí, además, por lo menos ahorita me da un poco de sentimiento hablar un poco de eso, porque yo sé que es algo que no me va a volver a pasar, y que son recuerdos que se quedan guardados, y que son la motivación para seguir día a día. Sí, es cierto. Pero bueno, vamos a cortar la conversación porque creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Claro. Muy interesante toda al final toda tu historia, cómo escalaste, cómo empezaste. Y al final eso es una pequeña historia de muchas cosas que has hecho, me imagino. O sea, daría para hacer como 4 episodios, me imagino. Pero para la segunda temporada te vamos a traer otra vez. Ojalá que sí, ojalá que sí. Te vamos a traer a la segunda temporada, pero qué interesante y qué lecciones más importantes las que llegamos al final a aprender hoy. Y recordemos que al final tenés 25 años. O sea, tenés 25 años. Yo en mi caso tengo 22. Estoy ya un poco más chavo. Pero finalmente creo que si uno a los 25 años está haciendo lo que está haciendo hoy en día, al final de aquí a 35 creo que uno va a estar haciendo cosas bien locas, ¿no? Yo no puedo imaginar ni qué voy a estar haciendo más adelante, fíjate. Yo digo, ahorita ya es muy normal, pero sí en algún punto digo que qué loco, en algún punto sí dije como que wow, qué loco trabajar con tal cliente, qué loco trabajar para una marca fuera de Guatemala. Entonces sí hay un punto donde también decís y hasta es emocionante decir qué voy a estar haciendo dentro de 10 años. Te emociona bastante, ¿verdad? Sí, la verdad bastante emocionante. La verdad es de que pues relativamente no me veo todavía de aquí a 10 años, pero pues dadas las oportunidades y lo que puede ir surgiendo, más o menos ya le voy apuntando el objetivo que querés. Que quiero, sí. Qué nave. Sí. Pero bueno, y al final, importante, y para ir finalizando, es importante saber que nosotros seguimos en el proceso. Sí. Quizás no emprendimientos,
pero ya de un punto de tener empresa y de ser autoempleados, porque finalmente uno, al estar dentro de las empresas, uno es autoempleado todavía, pero al final creo que uno está en el proceso de ser de autoempleado a empresario y pasar al final ya de los negocios a convertirlos a empresas ya súper grandes y tener sistemas, y al final estamos en el proceso todavía. O sea, no es como que lo hayamos logrado, estamos muy... No, a mí me gusta decir siempre, yo apenas estoy iniciando. Yo lo que ustedes están viendo ahorita no es nada, es el inicio todavía. Es el inicio. Sí, definitivamente. Todo emprendimiento, yo lo veo así, todo emprendimiento no va a tener un boom ya. Todo emprendimiento lleva un proceso. Lleva tiempo, experiencia, años para que se levante. Y en efecto, al final de cuentas, pasa de ser un emprendimiento a ser una empresa. Y ahí es donde ya lideramos 30 personas por empresa o más. Pero de momento solo son los inicios. Sí. Y pues bueno, o sea, de verdad que pues más que platicar con tu persona, igual pues a la audiencia, ¿verdad? Decirles con mis chapinismos, mucha, de verdad, no piensen en qué dirán, no piensen en los demás, piensen en ustedes, en los sueños, en las metas que quieren desarrollar, y todo lo que se propongan de la mano de Dios, de verdad, créanme, van a tener ese up que les va a permitir obtener la libertad financiera, pasar mucho más tiempo con su familia y hacer muchas cosas desde ya, todos los objetivos, ¿va? Entonces, por lo menos para mí, ese es el consejo, esperando una segunda temporada, porque yo encantado de venir. Y ese es mis buenos deseos para ustedes, y que nadie los limite a decir que no pueden, que va a pasar. No, ustedes tírense, intenten otra vez, hasta que el resultado que ustedes esperan se dé. Sí, que seguramente se da. Eso se da. O sea, cuando uno lo intenta, se da. Sí, pero es cierto. Claro. Bueno, Wesder, entonces, qué placer tenerte acá. Un gustazo, de verdad, y una total admiración, como siempre yo lo digo, hacia todos y hacia todos los que van a ver aquí en el podcast. La verdad es que admiro un montón a la gente que siempre voy a tener acá sentada, y al final el propósito es siempre inspirar y demostrar que tanto 25 como 22 años, la edad no es limitación para hacer lo que uno quiere y para perseguir sus sueños. Así que espero les haya gustado esta charla. Comenten, compartan, si quieren que hablemos con algún emprendedor o algún empresario, seguramente podemos conseguir el contacto muy fácilmente. Entonces, pues nada, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. I wake up.